20:29, 21 grados la temperatura. Esto es La Cornisa. ¿Querés saber si Hugo Moyano y Pablo Moyano van a ir presos? Esperame un segundito nada más y te vas a enterar. 20:48, 21 grados. Ya llegó Daniel Haddad a nuestros estudios. Vamos a tener un mano a mano. Entiendo yo muy rico. Dentro de un ratito nada más. Ya hay mucha gente para hablar de los temas que a vos más te importan. Tengo algunas preguntas para intentar respondértela. Una es, ¿Hugo Moyano o Pablo Moyano pueden ir presos? Acá está Lugones de Aprevide para responder esas y otras preguntas. Vamos a hablar del Ara San Juan. ¿Qué pasó con el Ara San Juan? Te vamos a mostrar un documento exclusivo que quizá te ayuda a comprender lo que pasó. Y te vamos a mostrar imágenes inéditas de activistas presuntamente violentos que en este momento están en Villa Mascardi. Fotografías de activistas que nunca viste, incluido un concejal del Frente para la Victoria. Pero yo te quiero empezar contando, no sé si el 100%, pero un alto porcentaje del pensamiento del presidente. El presidente está decidido, dice él, está decidido a poner al derecho las cosas que en Argentina hoy funcionan al revés. Ofrece ejemplos. Cuenta que ni bien asumió, escuchen esto porque es una anécdota espectacular, ni bien asumió, recibió al jefe de la Policía Federal, Néstor Roncaglia, para ser informado de un inmenso operativo que habían terminado de hacer en la Villa 31 contra una peligrosa banda de narcos. Cuando Roncaglia le contó que sus hombres tuvieron que cambiar de estrategia para no dispararles a los narcos, a los delincuentes, que los habían recibido a los tiros, Macri no lo podía creer. Primera reunión con el jefe de policía, ¿eh? ¿Usted me está diciendo, le pregunta el presidente, que los narcos les tiraban y la policía en vez de responder se escondió? Y Roncaglia le dijo, sí. Después los rodeamos y los doblegamos. Tuvimos que dar toda una vuelta sin disparar un solo tiro. Y le preguntó el presidente, yo se lo hubiera preguntado también, ¿y qué hicieron sus hombres mientras los atacaban con arma de fuego? Se replegaron. ¿Me puede explicar por qué? Le dice el presidente delante de la ministra de Seguridad, ¿no? Y el jefe de la policía le dijo, porque si un delincuente termina herido o muerto, los abogados y la justicia los persiguen y es el fin de sus carreras. Entonces el presidente le preguntó, ¿y qué pasa si un policía termina muerto? Y Roncaglia le dijo, todos los días rezamos para que no sea así. Dice el presidente que cuando terminó la reunión, se paró frente a sus altos funcionarios y dijo, la Argentina está patas para arriba. También dijo Macri, la Argentina está pata para arriba, cuando les mostraron las imágenes de los mapuches del Pulof de Chuyamén palpando de armas a los agentes de policía. ¿Voy de nuevo? Los mapuches, algunos dicen que son del RAM, después vamos a ver si son del RAM. Está Gonzalo Sánchez acá, periodista de Clarín, autor de muchos libros sobre la Patagonia, uno de los tipos le digo porque lo conozco desde hace muchos años, con buena onda, uno de los tipos que más sabe de lo que está pasando ahora en la Patagonia. Entonces, palpaban de armas ellos a los agentes de la policía, los mapuches, como si ellos fueran la autoridad y los miembros de la fuerza de seguridad los sospechosos. Y volvió a repetir el presidente, el país está patas para arriba, cuando le informaron que en la montaña de Villa Mascardi, ahora van a ver unas imágenes impresionantes, dentro de un ratito, los albatros, antes de disparar contra los mapuches, llamaron a la base, de disparar con balas de verdad, con armas de fuego, llamaron a la base pidiendo autorización para usar esas armas de fuego. Mientras supuestamente, yo no lo sé eso con certeza, les estaban tirando con balas. Entonces dice que el presidente preguntó en una reunión de gabinete ampliado, ¿les estaban tirando con balas de verdad? Y antes de responder llamaron a la base. Y se respondió, este es el único país del mundo que funciona así. El presidente Macri sostiene que en estados como Inglaterra, Francia o Canadá, las fuerzas de seguridad
pueden responder con balas de plomo, aunque los atacantes les hayan arrojado solamente piedras. También dice el presidente que en los Estados Unidos, para mí no es un buen ejemplo, después lo voy a hablar con Sergio Berenstein, que está acá para hablar de muchos temas, entre otros eso, porque aparentemente en muchos estados de los Estados Unidos es apenas una voz de alto sin responder lo que autoriza a la policía o a otra fuerza de seguridad a disparar al presunto agresor. El presidente repitió sus argumentos en otra reunión de gabinete ampliada, la última. Allí no solo respaldó a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, sino que anticipó, porque se lo dijeron, que el juez Gustavo Villanueva, de Villa Mascardi, juez federal, tendría las evidencias para probar que 4 albatros habían sido atacados por más de 15 personas y algunas de ellas tenían armas de fuego. Parece que el magistrado tenía tomado los teléfonos de los activistas mapuches y que a través de esas escuchas se podría concluir, si es que la pericia no lo permite, que a los albatros intentaban matarlos. Dicen que hay un diálogo. Son pocos, vamos a matarlos. Hay que probarlo, ¿eh? Es lo que dicen fuentes del Ministerio de Seguridad. En instantes te vamos a presentar un informe con imágenes y datos exclusivos. Vas a conocer las caras de algunos de los que todavía permanecen ocupando tierras del Parque Nacional Nahuel Huapi. Creemos que vas a conocer qué fue lo que pasó de verdad el día en que murió Rafael Nahuel. Hugo Machiavelli te va a presentar todos los datos. Por eso ahora mismo Macri va a proponer a los gobernadores de Río Negro, Chubut y Neuquén que la justicia federal investigue al RAM bajo los cargos de atentado al orden público. Se trata de una figura legal que está emparentada con el terrorismo. Vamos a hablar de eso dentro de un ratito también. Algo parecido quiere hacer con las Fuerzas Armadas. Está aquí José Oscar Gómez, ex suboficial de la Armada, denunciante en 2010. Lo echaron de la fuerza por denunciar irregularidades, corrupción en la reparación de submarinos. Él trabajaba en Domecq García. Vamos a hablar ahora con él. Lo mismo piensa el presidente de las Fuerzas Armadas. Dice que una vez que termine el duelo por la desaparición del Ara San Juan, va a intentar poner las patas para arriba, devolverles el rol de custodias de la defensa nacional como una manera de reivindicar la memoria de los 44 tripulantes, a quienes sus familiares piden que se los siga buscando. Yo creo que de a poco, recién lo estamos hablando con Sergio Berenstein, dice que está demostrado que se necesitan 2 años para que los jefes de Estado de cualquier país, imagínate la Argentina, sepan dónde está la botonera. De a poco Macri se está metiendo en los enormes secretos que contiene cada una de las Fuerzas Armadas. Además de la falta de presupuesto, las pocas horas de entrenamiento, el equipamiento defectuoso y las reparaciones mal hechas, entre las auditorías se están empezando a encontrar negocios sucios. Y no solo vinculados al submarino Ara San Juan. Te doy un solo ejemplo. También a compras de material para hacer inteligencia interna. La especialidad del general César Milani, ¿te acordás? Pero la cornisa estuvo en Sinar Tandanor, donde repararon al Ara San Juan, y habló con los verdaderos especialistas. Es otro documento exclusivo, revelador, y que va a servir para entender en parte qué fue lo que pasó con el submarino. El presidente dice que le tomó por lo menos 2 años empezar a entender los problemas estructurales de un país que, según él, parecía a punto de explotar. Acá me quiero parar, lo tendrían que haber dicho, ¿eh? Uno de los grandes errores de este gobierno es no decir claramente la herencia que recibieron. Pero también dice el presidente, aunque no lo hace público, que le tomó el mismo tiempo entender la verdadera naturaleza de la familia Moyano, del clan Moyano. En instantes vamos a poner en el aire escuchas inéditas en la que hablan el ex guardaespaldas de Hugo Moyano, Roberto Petrov, alias el Polaco,
con otro integrante de la barra independiente. También te vamos a mostrar otra escucha en la que aparece Bebote Álvarez y vas a ver qué significa esa escucha. Muy, muy inquietante. Ya sabés que están presos, entre otros, Bebote, el polaco, y el vicepresidente independiente, Noray Nakis. Dicen que además de la joyería tenía o tiene una cueva financiera y compartía la propiedad de un albergue transitorio con Bebote Álvarez. Se los considera miembros de una asociación ilícita, formada para hacer negocios ilegales, extorsionar y cometer actos de violencia. ¿Por qué no está Hugo Moyano dentro de ese pelotón? ¿Por qué? Dicen los investigadores que por lo menos dentro del expediente el sindicalista, en vez de interferir, ayudó a la justicia. ¿Por qué no está su hijo, Pablo Moyano, secretario general del Sindicato de Camioneros? Fuentes judiciales dicen que todavía se lo sigue investigando. ¿Están Hugo Moyano, su hijo Pablo, a punto de caer? Todo el círculo rojo habla de esto. Hay en el gobierno y en la justicia un hermetismo más que sospechoso. Y la pregunta o la presunta caída del plan Moyano tiene que ver más con la postura de Pablo y de Hugo contra la reforma laboral y la manera de calcular la jubilación, con la asociación ilícita en Independiente, con los desaguisados de la empresa OCA. El presidente sabe pero no contesta. Solo deja correr el rumor de que Moyano padre acaba de ingresar, atención, en la lista virtual de los 581 argentinos, a veces le pone 562, le pone el número que se le pasa por la cabeza, que deberían ser enviados a la luna para que a este país le empezara a ir un poco mejor. Pero si el jefe de Estado quiere ir a fondo de verdad, pronto va a tener que incluir en la famosa lista a su primo, Ángelo Calcaterra. Porque esta semana el fiscal Picardi, Franco Picardi, dicen que es de justicia legítima, pero yo vi el expediente, que está basado en una denuncia de Graciela Ocaña. La acusación y la denuncia están bien. No está inventado nada. Franco Picardi lo acusó formalmente de haber pagado sobornos a Manuel Vázquez, el recaudador de Ricardo Jaime, para facilitar la aprobación y los pagos de la obra del soterramiento del tren Sarmiento. Yo acá, antes de pedirle a Machiavelli que presente el primer informe, tengo unas placas para que entiendas a quiénes y por qué acusó Picardi. A ver, ¿estoy bien acá? Embargos, causa Odebrecht, soterramiento del Sarmiento. Sujeto, Mauricio Couri Ribeiro, un CEO de Odebrecht, lo embarga, monto del embargo, 4.350.000 pesos. El monto es igual para todos. Jorge Corcho Rodríguez, saben quién es, no necesito presentarlo. Como nexo, ahí está Ángel Jorge Antonio Calcaterra de IEXA, Javier Sánchez Caballero, CEO de IEXA, respondiendo a Calcaterra, Manuel Vázquez, asesor de Jaime, Julián Vázquez, hijo de Manuel, Mariano Vázquez, hijo de Manuel, Ricardo Raúl Jaime, ex secretario de Transporte, y José Francisco López, secretario de Obras Públicas. ¿Por qué a Calcaterra le pide 50 millones más? Porque Calcaterra es accionista mayoritario de IEXA. El presidente, si quiere cambiar el país de verdad, va a tener que asumir costos personales como este. Y yo espero sinceramente que los asuma. Primero quiero saludar a Daniel Haddad. Buenas noches, gracias por estar acá, Daniel. Gracias, Luis, por la invitación. Bueno, vamos a tener una conversación tranquila hacia el final del programa. Con todo gusto. Qué país convulsionado este, ¿no? Todos Patas los días para arriba. Está ¿Vos compartís la idea de que está Sí, patas? totalmente. ¿En general o...? Bueno, es largo, ¿no? Son muchos años de un país con muchas cosas al revés de cómo deben ser. ¿No tenés miedo que se vaya para el otro lado el presidente? No, yo todavía no vi eso que vos estás describiendo. Es más, creo que son muchos los argentinos que están esperando eso.
¿La seguimos dentro de un ratito? Con todo gusto. Hugo Machiavelli, buenas noches. Buenas noches, Luis, ¿cómo estás? ¿Qué vamos a ver ahora? Bueno, por un lado, lo que hay que entender es qué grupo está actuando en ese sitio en Bariloche. Se cree que está alimentado, por un lado, por gente del exterior, una suerte de terrorismo binacional, pero también hay una pata local. Vamos a ver por primera vez a un concejal del Frente para la Victoria, médico, que está con este grupo mapuche. Pero además vamos a contar cómo están organizados en ese territorio y qué es lo que pasó el día en que murió Rafael Nahuel. Recordemos que el Ministerio de Seguridad, a través de un organismo que tiene que ver con la violencia institucional, visitó a la familia, están haciendo un trabajo allí para ver cómo actuó justamente Prefectura, y determinan que dentro de la familia dicen que Rafael Nahuel no era mapuche y que incluso iba a ir a bailar esa noche en que fue asesinado. ¿Cómo? Le dijo a la mamá el jueves, antes de salir a ese lugar, está a 30 kilómetros su casa de donde ocurrió su muerte, que le preparara la ropa porque ese sábado de la noche él volvía para ir a bailar. Y a la tarde murió. ¿Para ir a bailar? Para ir a bailar, sí. Es un chico que pertenece a un sector de Bariloche, vivía en una población muy humilde, con muchos déficits, en un lugar casi hacinado. Sí, un laburante, ¿no? Un laburante, sí, sí, sí. Y la familia decía que no son mapuches, pese a que su apellido es de origen mapuche. Que hacía poco, por una división interna en la familia, había ido a adherir, algo similar a lo de Maldonado, a ese sector en Bariloche. Bueno, después del informe le vamos a preguntar a Gonzalo Sánchez, un especialista en la materia. ¿Existe el RAM? ¿Es un sello? ¿Es un sello que usan algunos mapuches violentos, que son minoría? Pero este es un informe que te va a ayudar a entender qué pasó con Rafael Nahuel esa tarde nefasta. Estos serían algunos de los integrantes del grupo mapuche que aún se encuentran en el predio Mascardi, en Bariloche. Cristian Germán Coluán, María Isabel Nahuel, José Cristian Coluán, Betiana Ayelén Coluán, Jessica Fernanda Bonefoy. La cornisa pudo acceder a información confidencial y al expediente judicial que muestran cómo están organizados el grupo de la resistencia mapuche a la altura del kilómetro 35 de la ruta 40 en Bariloche. El punto 1 es el hotel base de operaciones en el terreno. El 2 y el 3 son las construcciones precarias que los mapuches tienen en esa zona. El punto 4, el lugar donde fueron halladas las mochilas el día 24 de noviembre de este año. El 5, el inicio de barricadas. El 6, terminan las barricadas. El 7, la posición de la antena, donde también se ubican los mapuches. El punto 8 es el asentamiento de construcciones precarias, en donde había mapuches. El resto de los puntos son los lugares, las posiciones en donde se ubicaron los prefectos el día del enfrentamiento. En el siguiente croquis se muestra detalladamente cómo se produjo el enfrentamiento entre los prefectos y los mapuches. En posición de repliegue, los hombres del grupo Albatros van tomando posición cuando son perseguidos, de acuerdo a la información oficial, por los mapuches. Y en ese lugar, mientras se repliegan, disparan con armas de fuego. Según lo que dice el parte del Ministerio de Seguridad, los mapuches también dispararon con armas de fuego. Desde la justicia se analizan dos cosas. Por un lado, la aplicación del artículo 213 de la ley de antiterrorismo que agrava cualquier hecho de violencia. Y por otro lado, que los hechos producidos en Río Negro, en Neuquén o en Chubut pasen de ser delitos provinciales a ser delitos federales. ¿Qué pasó, Gonzalo Sánchez, para vos? Vos que conocés el mundo de la Patagonia. Mirá, comenzó a pasar algo en el sur de la Argentina que se veía venir, que es como una especie de emergente de lo que ya venía sucediendo del otro lado de la cordillera. En Chile, del 2003 al 2010, hemos tenido una sucesión de casos de violencia pero infinita, pero que incluyen, por supuesto, hasta asesinatos. ¿Asesinatos? Sí, hay casos en Chile documentados y con procesos jurídicos y con gente detenida y con condenados también. Lo que está pasando en la Argentina es que empieza a haber un emergente de todo eso, pero en grupos que son reducidos. A ver, ¿la RAN existe o no existe? A ver, no lo sé. Existe un grupo violento. Existe un grupo violento si se llama RAM u otra cosa. Y existe la fase de la violencia. Está desatada la fase de la violencia, que ya te digo, la OEA hace 15 años advirtió que en Argentina estas cosas iban a suceder, porque el conflicto por la tierra es muy, muy complejo, porque si vas un poco más al fondo de la cuestión tenés una machi que plantea que este es el lugar sagrado. ¿Qué es una machi?
Una mapuche es una especie de sacerdotisa, una guía espiritual. A la novedad, acá en Bariloche, es que por primera vez aparece una joven de 16 años. 16 años. Sí, en la que ellos reconocen, en algún sector de la comunidad mapuche reconoce como poderes espirituales, poderes de guía. Y la vienen preparando como para que sea una especie de referente de la comunidad. Eso por un lado, esa es la cuestión cultural. Por el otro es la aparición de los grupos violentos, que no sé si son 10, 20 o 30, son los que tienen que ser según el conflicto. Mi sensación es que la RAM o lo que fuera va buscando reclamos pacíficos para convertirlos en reclamos violentos. Va tratando de, te diría, ensuciar, embarrar la cancha para que se generen situaciones de, bueno, a ver, una acción directa sobre el territorio genera, por supuesto, una respuesta de la fuerza de seguridad. Las fuerzas de seguridad van a llegar. Yo les puedo pedir sinceridad a todos. Si fuese cierto que los mapuches bajaron con armas de fuego y le dispararon a los albatros, ¿estuvo bien lo que hicieron los albatros? Sergio. Se llamaría un grupo de mapuches. Los mapuches es un Sí, pueblo muy amplio, por supuesto, muy no los integrado, el 98% Los o más. activistas mapuches se llaman activistas violentos. Vale la pena contarlo porque si no Sí, estamos sí. generalizando y generando un estigma que sería injusto, ¿no? La verdad es que seguramente hay una investigación respecto del procedimiento de los albatros, de este grupo de prefectura, y probablemente haya cosas que haya que regular mejor. Tiene que haber unas reglas de empeñamiento claramente definidas para que los propios prefectos sepan qué pueden hacer sin asumir después consecuencias personales, juicios, etcétera. Pero yo supongo que en el protocolo, cuando te disparan con armas de fuego, supongo que en cualquier protocolo del mundo, cuando te disparan con armas de fuego, podés responder. Quizá puedas responder. Mirá, yo lo que creo es que hay una situación complicada. Hay grupos que están dispuestos a generar situaciones de violencia. Y yo no sé si le conviene estos encuentros, digamos, estas disputas en territorio, creo que son más convenientes para instalar finalmente la idea generalizada de que todo está desmadrado. Pierde el gobierno, obviamente, que pierde el gobierno cuando un tipo dispara y mata a un pibe de 22 años que está ahí porque, no sé si le dado en la cabeza, si lo ganaron, si estaba con la causa. El que pierde ahí verdaderamente es el gobierno, cuando un prefecto queda bajo la mira. Pero yo les voy a pedir que dentro de un ratito mostremos de nuevo las fotos para que nos diga quién es quién Hugo Machiavelli, porque quedaron dentro del informe y por ahí a alguien se le pasó. ¿Cuál es tu mirada, Daniel, sobre esto? Bueno, me cuesta entender que en el año 2017 estemos discutiendo la cuestión mapuche o la cuestión indígena en la Argentina. Digo, tiene que ver con el contexto generalizado. Tenemos una agenda que lamentablemente atrasa, Luis. Digo, mientras el mundo va a una velocidad exponencial, un tiempo de cambio como nunca se vio, digo, vos pensás en la velocidad en que se va duplicando el conocimiento hoy en nuestro planeta. Digo, en vez de estar hablando de innovación, de ciencia, de cómo vamos a reemplazar ese trabajo que se va a perder inexorablemente en los próximos años, estamos hablando de los mapuches. Entonces, digo, cuesta, digo, si viene alguien de afuera y le decís cuál es el tema de la agenda de la Argentina hoy, noviembre o diciembre del 2017, los mapuches, wow, algo no anda bien. Yo te escuchaba atentamente tu editorial, el país patas para arriba. Bueno, esto es una muestra de eso, pequeña, un botón, obviamente magnificado y con razón por la muerte de un chico muy joven, pobre, una víctima. Sí, de todo claro esto. que sí. Está claro que, a mí me parece que está claro que tanto Santiago Maldonado, en algún sentido, como este chico Rafael Nahuel, son víctimas Sin de... ninguna duda. A ver, Santiago Maldonado tenía 28 años, quizá era un poco más grande, pero yo voy a hacer una barbaridad. Yo los veo medio carne de cañón de algunos pícaros violentos. Alguien ¿no? los usa, ¿no? Este chico, hasta la misma familia, cuando creo, hace poquito escuché un reportaje a un familiar diciendo, lo usaron. Y es muy triste que a un chico de 22 años que termine muerto. Santiago Maldonado, la verdad es una desgracia lo que ha ocurrido. La Argentina, que ha tenido hace 40 años una historia tan trágica, no merece hoy en el 2017 revivir, ni siquiera recordar, por más que sea un caso o dos casos, acá corrió mucha sangre, ¿no? A mí me parece que son esas cosas que nos dicen, bueno, ¿cómo salimos de este atraso? Decime, Daniel, si se probase que dispararon efectivamente con armas de fuego, ¿está bien que les disparen? Bueno, todas las fuerzas de seguridad tienen un protocolo. Yo no imagino a ninguna policía del mundo, ninguna fuerza del orden que deje alegremente que alguien le dispara o los agreda. ¿Escuchaste la anécdota del presidente con Roncaglia? Sí. Que yo conté. Sí. Bueno, a ver, Luis, en las redes circulan muchas veces más videos de los que la televisión tiene tiempo de mostrar. Hace poquito
vimos algo que ocurrió me parece que fue en el barrio de Pompeya, donde 6 policías no podían detener a un vendedor ambulante que estaba haciendo algo mal. Y vos veías hasta, yo no sé si decirle el poco profesionalismo de la policía que a veces tenemos. Y hay que decirlo, sí. Pero también tenemos que entender que hace 20 o 30 años vienen aún los chicos que hoy tienen el grado de oficial recién recibidos pagando por la herencia de lo que otras bestias hicieron hace 40 años. Entonces, digo, en algún momento la Argentina, si quiere decir, bueno, vamos a empezar a competir por lo que hay que competir en el mundo, por el conocimiento, por la innovación, por las patentes, por lo que va a hacer a la gente menos pobre. Tenemos un país con un 30% o un poquito más de la población por debajo de la línea de pobreza. Bueno, con esto nos salimos. Digo. Con esto nos salimos. Gonzalo, ¿qué querías decir? No, que en general el colectivo mapuche tiene muchísimos mecanismos para reclamar tierra por la vía pacífica y de hecho la gran mayoría de los mapuches lo hacen. Hoy justo publicamos un informe en Clarín de Hoy que en los últimos 15 años los mapuches recuperaron 250.000 hectáreas reconocidas legalmente por la justicia. Y los mismos líderes indígenas, que son tipos muy sensatos y con sentido común y bien parados, te plantean que no conviene de ningún modo que alguien haga acciones directas sobre la tierra, acciones de violencia sobre la tierra. Claro, porque le pueden invalidar su reclamo. Y aparte porque después viene toda la discusión de criminalizar o no a los mapuches, que básicamente no es criminalizar, No, los que criminalizan son los que toman de manera violenta. Claro que sí. Entonces, digo, hay un montón de mecanismos, hay un montón de leyes, hay todo un entramado jurídico que en general los mapuches utilizan y con buenos resultados. Claro que sí. A ver, ¿me mostrás esa foto rápidamente, Bueno, Hugo? Y me decís quién es quién ahí. Esta es una ¿Todavía foto. están ahí en la montaña? Sí, sí, en sí. el- Se cree que son 20 personas. Un Ajá. poco en el informe se veía cómo pueden estar distribuidas en ese territorio. No son más, eso es lo que... ¿Esa foto de cuándo es? Esta foto es de ahora, reciente, Ajá. y demuestra 2 personas que son importantes. Sí. Por un lado, este médico, el doctor Ramón Chiquione, que es Chiocone, perdón, que es... Concejal del Frente para la Victoria. Exactamente. Y por otro lado, Luis Pilkiman. Que, Perdón, hay una versión que dice, yo no la tengo confirmada ni chequeada, pero hay una versión que dice que al médico lo encontraron levantando casquillos de balas, ¿eh? Y no sé si él mismo aparece reconociendo en el expediente ese. Eso, insisto, hay que chequearlo, dale. Sí, y por primera vez se entiende que acá hay una pata vinculada con la política, porque, reitero, si bien el médico está solo en una charla, hay elementos que son parte del expediente en donde se investiga el rol justamente de algún político local, en este caso Chiocone. Y después Luis Pilkiman. Vos sabés que parientes de este hombre, que es de origen mapuche, estaban también en el conflicto de Esquel, con lo cual se cree que en esta relación hay alguna cuestión política que es como la pata local de este conflicto mapuche en esa zona. Sergio, cerrame este bloque con tu mirada sobre esto. ¿Lo ves como un conflicto creciente y te parece bien la decisión del gobierno de querer incorporar a los gobernadores para presentarlo como un problema federal? Aquí hay conflictos que son parte de un entramado histórico en la Argentina. Yo coincido con Daniel, es increíble que estemos discutiendo estos temas, pero la verdad que la Argentina nunca trató estos temas en serio. Recién la Constitución del 94 reconoció el derecho de los pueblos originarios, hay todo un entramado legal que de alguna manera regula eso, se tarda mucho, la justicia actúa pero muy lentamente, con lo cual es una de las cosas del legado histórico que hay que resolver. La violencia en Argentina tiene, obviamente, muchos episodios dramáticos y tenemos que evitar que ocurra. Si muere un chico no es un fracaso del gobierno, es un fracaso de la sociedad argentina. Claro, claro. Fracasamos todos. Si muere una persona es un fracaso. Hay que evitar la violencia, hay que evitar las muertes. Mucha gente criticó esta mesa de diálogo, pero fue una instancia que de alguna manera descomprimió. Y yo creo que vale la pena reivindicar siempre métodos que tal vez... Es cierto que parece el Estado medio, digamos, con una mano blanda, pero yo creo que es una mano justa y es una mano contemplativa. Hay que disuadir el conflicto, hay que contener y evitar hechos de violencia. Gracias, Sergio. Igual vamos a seguir hablando de otras cosas acá, ¿eh? Bueno, otra cosa que no puede pasar. Yo no sé cuántos países tienen barras bravas. Debe haber algunos. Ahora, que las barras bravas sean parte de una asociación ilícita y que dentro de esa asociación ilícita esté un ex custodio del dirigente sindical más poderoso de la Argentina y que se cuente una historia de traición a partir de este señor, el polaco Petrov. ¿Cómo es el asunto, Hugo? Dale. Bueno, Luis, tenemos materiales exclusivos para mostrar. Por un lado, el dinero que tenía Petrov. Por otro lado, algunas escuchas que revelan formas del negocio que tenía esta asociación ilícita
presuntamente acusada, o en todo caso por coacciones, por negocios que van desde el cobro de trapitos, que van desde la recaudación a través de entradas, todo este sistema en donde se apretaba un montón de, por supuesto, comerciantes también de Avellaneda y forma parte de la banda. Ahora vamos a hablar con Lugones de Previde, pero, a ver, un barra brava le encontraron, perdón, 4 palos en la casa. ¿Cuánta gente tiene 4 palos en la casa en efectivo? O en el banco. Sí, bueno, en el banco. Sí, pero, bueno, parece que Noray Naki le había regalado el anillo Todo Pasa, aquello. ¿Están las imágenes del dinero? A ver si tenemos las imágenes del dinero. Son imágenes que muestran la cantidad de... Bueno, recordemos que además Petrov se defiende a los tiros, Sí. y era 2 policías, vivía en una casa quinta con muchos elementos... Mientras ponemos las imágenes Sí. de Petrov, y preparen las escuchas también, chicos, ¿eh? Yo sé que estoy pidiendo todo junto, pero es un material caliente y hay que ponerlo. ¿Moyano está dentro o afuera de esta asociación? Está fuera de las escuchas. Esta es una causa en la cual desde la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte hemos sido denunciantes, y de las escuchas que llevaron preso a todos estos personajes y que indican una asociación ilícita con un jefe, con organizadores, con miembros. Hugo Moyano no está en esta causa. Es más, Hugo Moyano nos prestó colaboración abriendo el club para que nosotros pudiéramos trabajar en esto. Pero lo cierto es que hay una muy buena noticia, que es que el mismo presidente Macri quiere dar vuelta a toda esta historia, ¿no? Ha sido él el primero que, a través de los decretos que nos permiten a nosotros aplicar el derecho de admisión desde el Estado y no desde los clubes, se ha puesto a la cabeza de esta lucha. Sí, igual no es contra usted porque usted representa a la provincia de Buenos Aires. Yo voy a creer en todo eso y no tengo por qué desconfiar cuando caiga un barra brava de Boca, otro de River, otro de Racing. Bueno, de Racing es cuestión suya. ¿Qué estamos viendo, Hugo? Bueno, ese es el dinero que tenía Petrov, el polaco, en su casa. Fíjate cómo además tenía armas. De esa manera se defendió cuando un grupo de la policía... A ver, espera. Eso es... perdón, aprovecho. Sánchez, No, yo sé que no es Vicente. su tema. Yo sé que no es su tema. Pero eso es una escopeta semiautomática, ¿no? Sí, tenía armas de todo tipo, camionetas, autos, se defendió a los tiros, un hombre muy pesado. Atención, porque si Petrov se arrepiente, es decir, entra en lo que se llama la figura del imputado arrepentido y va hacia arriba y tiene valor sus declaraciones, se puede complicar la situación de otros dirigentes de Independiente. En este Claro, caso, porque Petrov era mano derecha de Hugo Moyano. Claro. Y hay una... También, Exacto. esto es otra versión, no es información certera. Dice que Petrov empezó a pedir... Es como Bebote Álvarez, ¿no? Bebote Álvarez, muy guapo, yo lo dije desde el primer día que entró, que lo detuvieron. Recontra guapo, el tipo que te saco, que te pongo, que te... Cuando lo metieron en cana empezó a llorar. No es que llorar sea de personas débiles o afeminadas, pero un guapo tan guapo, el primer día de detención se pone a llorar. Mirá, pero eso es un... perdón, lo voy a interrumpir un segundito. Yo sé, José Oscar Gómez, ex suboficial de la Armada, que usted viene a hablar del submarino y ahora vamos a poner un informe muy interesante. Pero eso es una... Usted conoce de armas, ¿no? Sí, sí. ¿Qué es? Eso es una semiautomática, ¿no? Sí, totalmente, sí. ¿Quién tiene una... ¿Qué se hace con eso? Integrante de una fuerza de seguridad o de las Fuerzas Armadas. Perdón, Lugones, el polaco, el señor polaco, ¿cómo se llama? ¿Es un integrante de la Fuerza de Seguridad? No, el señor polaco es alguien que se dedica a ser chofer del gremio de aguas gaseosas, de la rama de aguas gaseosas del sindicato. Pero evidentemente la barra no es un lugar romántico, un lugar donde solamente hay negocios que tienen que ver con la venta de choripanes, ¿no? La barra es una unidad de negocio. Este es el típico caso de la barra que anda en autos de alta gama, una barra que, de acuerdo a la excelente investigación de la doctora Viviana Giorgi del Departamento Judicial de Lomas, está probado que prestaba plata, buscaban plata de alguna mesa de Puerto Madero, hablan de sacar 900.000 pesos de acá, le prestamos a esto, andá y comprá divisas, vamos a viajar al exterior. Un Bebote Álvarez que es dueño de muchísimas propiedades y no se sabe, tiene un quit que no está activo, ¿no? Y entonces tenemos que plantar a esta gente en el lugar donde están. Espérame un segundito, Lugones, espérame un segundito, discúlpeme que lo interrumpa, ¿no? Tenemos la primera escucha, ¿de qué se trata? Sí, bueno, hay dos escuchas. Hay una de Petrov y hay otra de Bebote Álvarez. No sé cuál está primera, pero... La más breve, ¿cuál es? Petrov. Petrov, ahí tenemos. Petrov, insisto, ex guardaespaldas, ya lo viste, ¿no? Sí. Encontraron en la casa una semiautomática, un chofer,
qué sé yo. Escuchemos la voz de Petrov por primera vez en la televisión argentina. ¿Me escuchás? ¿Lo conocés a Gaby vos? A un tal Gaby, ¿lo conocés que trabaja ahí en el club, en el Independiente? ¿En dónde? ¿En Independiente? Sí, que trabaja Gaby. ¿Gaby Caray? Sí, no sé, un chabón que... Pichuco, ¿puede ser que le dicen? No, pues pibe grande. Sí, un chabón grande. Sí, Gaby Caray, sí. Ah, porque me dijo que, viste, no sé, me preguntó a mí, no sé quién le dijo, viste, que yo andaba bien para cuidar coche y me dijo que hoy hay que jugar Racing me iba a dar de ahí, que la cuadra L de Bochini hasta Díaz Vélez, que todo él, que ya habló con todo, que no sé qué, que vaya ahí, que hago como 8.000 pesos con los coches. ¿Qué onda? Me dijo así. Hola. Yo lo conozco, pibe repiola, pero... Ah, por eso, sí, pues yo lo conozco, por eso, yo voy a ir hoy, a ver qué onda. Fíjate, boludo, tampoco, viste, también, cojo la previde, viste. No, por eso, porque el corte él me dijo, no, porque yo no quiero cuidar más coches acá, ahora quiero poner unos pisos. Pero bueno, ahora que me está diciendo eso, ¿verdad? Capaz que sabe que me está mandando de cabeza y te... Vos te das cuenta, vos no sos ningún boludo, te das cuenta al toque. Sí, por eso, no, yo te conté, se piola el chabón todo bien, boludo, no pasa nada. No, yo lo conozco, es amigo mío. Qué vergüenza, la verdad que, viste, vos lo escuchás, te da como risa por un lado y te da tristeza por el otro. Claro, ahí lo que Petrov recibe es un llamado de un lugarteniente que le dice, está todo bien para cobrar en toda esa zona porque estaba prohibida actuando. Guardacoches. Claro, el tema de los cuidacoches, el tema del control territorial. Antes de escuchar, o de oír la escucha de Bebote Álvarez, ¿es cierto que compran propiedades en toda la zona de Independiente? Sí. ¿Que son dueños de un montón de propiedades? Son dueños de un montón de propiedades en las escuchas. ¿Quiénes? La cabeza es Bebote. La cabeza es Bebote. Lo que hace Norainakis, que es una escucha que ha estado dando vuelta, es ofrecerle un negocio a Bebote. Le ofrece ser socio de un albergue transitorio. Pero lo peor de todo esto es que le ofrece ser socio, pero a la vez le pide que lleve a los muchachos para no dejar entrar a los pobres laburantes que querían volver a trabajar en el hotel. Grupo de choque. Grupo de choque. A ver, escuchamos la escucha que... oímos la escucha que involucra a Bebote Álvarez. Hoy quedó en que me daba el billete y incluso dijo que venía a Avellaneda y todo, Pablo. No se va a regalar el chabón. Nosotros quedamos en una charla privada con él que el chabón me daba la plata. ¿Entendés? Bueno, está bien. Yo si le saco esa plata, yo te doy toda la plata para vos porque ese manejo lo hago yo, Pablo. Bueno, pero sí, pero me tenés que dar la otra, de la que se llevaron 127 lucas. Pero Pablo, eso no es mío. Bueno, hablá con los pibes que saltó la bronca, decirle. ¿Y pero cómo hago si yo no los encuentro? Uno es de Rosario, el que trae las cosas. El que trae todas las cosas es de Rosario, Pablo, ¿cómo lo encuentro? Bueno, la que te llevaste vos, la 20 y pico que te llevaste vos, dámela a mí. ¿Y pero qué, laburo gratis, Pablo? No seas malo, que no es... Yo no soy independiente, yo te respeto independiente, amigo. Pero yo te estoy diciendo una cosa, boludo. No, vos no respetás ni independiente, no respetás nada, vos no respetás a nadie. No, sí, no respetás nada. Si, no hablemos de independiente porque no quiero. No, yo a vos te respeto, Pablo. Pero no hablemos de independiente. Escúchame, yo te soy sincero y honesto, yo ni esa plata quiero. Yo le saco esa plata, a los pibes son 60 lucas, yo te doy 50 lucas y de una te la doy, son tuyas. Adelante, vos te quedás en la esquina, 20 metros, si los pibes me dan la plata, yo te la doy a vos de una, no quiero problema. Pablo, escúchame, Pablo. Bueno, ahí hablé con uno de los pibes, y bueno, te rescaté algo igual puse algo yo, así te doy algo redondo y escúchame, ¿y a dónde te veo? ¿Cómo te cruzo? Vení solo, Pablo, No vas a querer ir mañana ahí a donde tenés que encontrar con el chabón a las 4, ahí. Sí. No vayas porque te van a mandar a buscar con unos de acá de la 11-14. Ah, bueno, dale, Mató, gracias, Pablo. Lo tuyo está tranquilo, dale. Dale, yo ahora me cambio el toque y voy para allá y te llamo. A pesar de que le consiguió la plata, ¿lo había mandado a apretar o a matar? Sí, son dos escuchas. Dame un segundito, por favor. Sí. Habían vendido unas entradas para el partido de Argentina con Perú en la Bombonera y parece que las entradas eran truchas. Entonces, Bebote les dice que hay unos peruanos de la 1114 que lo están buscando. Entonces, el vendedor de las entradas falsas se asusta. Y Bebote le dice, bueno, vamos a hacer una cosa, yo te soluciono el problema, pero tráeme la plata. La mitad de la plata, tráemela. ¿No? Y no aparezcás, porque si no vas a tener problemas con los de la 1114. Qué bárbaro.
¿Y qué pasa con los 4 millones que...? Claro, se investiga, porque recordemos acá interviene el Ministerio de Seguridad de la provincia, el Ministerio de Seguridad de la Nación. Se investiga que parte de esos 4 millones de pesos que estaban en la casa de Petrov eran para que vayan al Mundial de Rusia. Ya están con ese tipo de recaudación. Estaban ahorrando para el Mundial Exactamente. de Rusia. Oh, qué tristeza que me da. Haceme una reflexión sobre esto, Sergio. Bueno, antes teníamos hinchadas unidas argentinas estatizadas, la mafia estaba estatizada. Ahora por lo menos son grupos que están siendo perseguidos por la ley. Así que hubo un cambio importante en ese sentido. Pero la verdad que en el fútbol y muchas veces en el Estado, donde tocas hay pus. Porque son décadas de acumulación de formas ilegales, mafiosas, de administrar la cosa pública y privada. Daniel, ¿cuál es tu mirada sobre lo que acabas de ver? No lo puedo creer. A ver, lo que decía Sergio es real, ¿no? Hay que ver el lado positivo. Hay un avance. Esto de alguna manera, hasta hace un par de años, se intentaba mostrar como algo normal, natural. Y no es normal ni natural. En un Estado de Derecho no es lógico esto, ¿no? Pero, a ver, cada vez que vos pones una cinta al aire, cada vez que pones una grabación, me parece que lo que se hace es transparentar esto. Esto no está bien. Y que existan autoridades que le están poniendo foco, ya sea del Poder Ejecutivo o de la Justicia, y bueno, es aire fresco que aparece. Es aire fresco, sos optimista. Bueno, hablando de optimismo y de pesimismo, vamos a pasar ahora, ante el mano a mano con Daniel Haddad, a un tema que nos tiene mal desde que el submarino desapareció. Javier Mozo hizo un informe que es muy importante, porque entró a Sinar Tandanor. Ahí vos te vas a dar cuenta cómo fue la reparación del submarino, qué pudo haber pasado con el Ara San Juan. Y después vamos a hablar con José Oscar Gómez, ex suboficial de la Armada, denunciante. Su denuncia fue archivada por Ollarvide, pero una denuncia muy seria, y estaba hablando de corrupción en reparación de submarinos, entre otras cosas. ¿De qué se trata este informe? Estuvimos en el Sinar, como vos decías, es el astillero más grande de Sudamérica. Ahí repararon el media vida, la reparación de media vida del Ara San Juan, y se está haciendo del submarino gemelo, que es el Santa Cruz. Hablamos con un ex submarinista, es el actual gerente de operaciones de submarinos de Tandanor, y nos contó cómo fue prácticamente, cómo podría haber sido el accidente de la explosión del submarino, teniendo en cuenta que la hipótesis más importante es que hubo un principio de incendio en el lugar número 3, donde están las baterías del San Juan. Bueno, yo te pido que mires con mucho detenimiento este informe, porque es como una explicación muy didáctica de, yo creo que es la hipótesis más fuerte de lo que pudo haber pasado con el submarino. La principal hipótesis de lo que pudo haber pasado con el Ara San Juan, un submarino de idénticas características al Santa Cruz, gira en torno a un cortocircuito en sus baterías. Las mismas fueron terminadas aquí, en el astillero Tandanor. ¿Qué es esto que hay acá? Que se ven en grandes cantidades. Bueno, estos son elementos de batería, de la batería de un submarino, en este caso el submarino Santa Cruz, que se está reparando aquí en las instalaciones de Tandanor. Están desembarcadas del submarino y se están preparando para su disposición final, porque ya no tienen más valor como elemento de batería. Se desarman las baterías, se le saca el interior de la batería, que son las placas de plomo. El funcionamiento es el mismo que de una batería de auto, es de plomo ácido. Esto es el interior de la batería. Una batería por dentro es así. Esto es una batería por dentro que pesa aproximadamente unos 450 kilos. ¿Y de dónde vienen estas baterías? Bueno, las baterías son compradas por la Armada al fabricante de baterías, que es Hawker en este caso. El mismo proveedor que las baterías del San Juan. Siempre el mismo proveedor. Es el mismo proveedor que las baterías del San Juan. El parte de la Armada dice que entró agua de mar en un tanque donde estaban las baterías, por el lado número 3. ¿Qué es lo que pudo haber pasado? ¿Qué significa eso? Imaginémonos que estamos dentro de un tanque de baterías. Las baterías están instaladas así dentro del submarino. Estamos en un submarino. Estamos en el piso del tanque, esta es la altura de los elementos. Aquí estaría el techo del compartimento de baterías y las baterías están conectadas, el positivo con el negativo de todas las baterías, para producir una pila de 250 volt aproximadamente. Pero para que esa energía
llegue al tablero principal de propulsión y que después mueva la hélice, la energía de las baterías sale a través de unas barras de plomo no aisladas al balcón de batería. Supongamos que acá termina el tanque y el tanque tiene una pequeña entrada que se llama balcón. Si en ese balcón ingresa agua de mar por algún motivo en particular, se puede producir un cortocircuito en esas barras de batería. Este es el submarino Santa Cruz, que es el gemelo del submarino San Juan, es el primero de la serie. Y acá en el tanque 3 es donde se presume que pudo haber ocurrido... En el tanque 3 es donde el submarino informó que había tenido una entrada de agua en las barras de batería. ¿Y por dónde pudo haber entrado el agua? Arriba de la vela, 3-4 metros, está la superficie del agua. Ahí tenemos el agua. Todo el buque está sumergido. El buque saca de adentro de la vela un tubo que se llama snorkel, sí, igual que el que usan los buceadores deportivos. Sí. Esta es la abertura principal del snorkel, la abertura superior. Por acá entra el aire, esto sale fuera del agua, aproximadamente 1 metro, 1,5 metros, y ingresa el aire que va a abastecer a los motores diésel y va a ventilar todos los compartimentos interiores del submarino. O sea que, de acuerdo a lo que se dice del Ara San Juan, el agua ingresa por acá. La única posibilidad de ingreso es esta. Nosotros vimos un submarino que tenía una vela. Sí. Aquí adentro de la vela está el mástil de snorkel guardado. Sí. Aquí adentro está la tubería fija de ventilación y el mástil tiene su boca de salida. Perdón, la tubería esta, ¿hacia dónde va? Va hacia adentro del submarino, penetra el casco resistente y va hacia el compartimento de motores. Ok. Cuando el mástil se iza y queda a esta altura, esta boca queda enfrentada a la boca que está fija en la vela. Por ahí es donde se infiere o se supone que puede haber entrado agua a la batería. En muchos casos dice que se pudo haber hasta retorcido esto que vemos acá, como si fuese una lata de gaseosa. ¿Puede haber llegado literalmente a haber pasado eso? Bueno, el submarino tiene lo que se llama el casco resistente. Sí. Es un casco de un espesor de 3 centímetros, de un acero especial, de gran elasticidad, que se comprime con la presión externa. Sí. Hasta la profundidad que navega el submarino. Sí. Si el submarino supera esa profundidad, el casco se sigue comprimiendo. Superado el margen de seguridad, el submarino ya comienza a deformarse y comienza a comprimirse hasta una determinada profundidad en la cual se produce una implosión. Se produce la rotura de la estructura del submarino y se inunda con agua de mar. Tandanor posee un grupo de especialistas en reparación de submarinos. La Armada tiene un estricto proceso de verificación de todos los mecanismos antes de que se coloquen a bordo del submarino. Después de estar colocados, se efectúan las pruebas de puerto y se efectúan las pruebas de mar. La Armada ha dado la conformidad final de la obra al astillero Tandanor en el caso particular de San Juan. Bueno, yo ahora le voy a preguntar a José Oscar Gómez si esta hipótesis es posible, ¿no? Pero antes voy a despedir a Lugones. Gracias por haber estado. Lugones, muchísimas gracias. No, por favor, gracias. Gracias, Sergio. Un placer, Luis. Bueno, un programa muy intenso. Ahora nos vamos a hablar con Daniela. Y gracias, Gonzalo Sánchez, por haber estado acá. No se paren todavía, si le hago 2 o 3 preguntas a Gómez. ¿El submarino explotó después de todo esto? ¿Pudo haber explotado por lo que le pasó a las baterías? Yo quiero ser muy prudente porque no sabemos a ciencia cierta qué pasó con el submarino. Pero yo pongo en potencial que lo que pasó con el submarino pudo haber sido de la matriz de corrupción que yo hablo en los mantenimientos de las unidades. ¿Por qué? Porque si bien yo digo que los marinos hicieron los trabajos, no son personal calificados. Y si hubo problema de entrada de agua por el snorkel,
seguramente yo no soy técnico, no soy especialista en submarino. Debieron tener alguna cobertura, algo que eso minimice, morigere algún problema en el submarino. Pero quiero ser muy prudente. No sabemos lo que pasó con el submarino. ¿La corrupción pudo haber tenido que ver con lo que pasó en el submarino? Totalmente. La corrupción y la desidia, la imprudencia. Deme un ejemplo concreto. Hay que poner mucha atención porque el contraalmirante Gabriel González pidió el retiro. Ahí el presidente Macri tiene que tomar carta en el asunto. No dejar que se retire sin antes brindar todas las informaciones necesarias. ¿Le parece sospechoso que haya pedido el retiro tan rápido? Sí, porque se evita que se lo destituya por alguna falta grave en el ejercicio de su cargo. Yo tengo fuente muy confiable y por razones de protección no quiero dar el nombre. El submarino no salió de la base submarino al 100% operativamente. ¿Qué quiere decir con Las eso? unidades de la Armada son obsoletos y los mantenimientos están corrompidos por actos espurios. El submarino, vuelvo a repetir, pongo en potencial. Habría salido de la base submarino, por ejemplo, sin señales Sumosa, sin la radio baliza. Señales Sumosa que son bengalas. Bengalas, sí. Sí. Y, eso que me está contando, si esto es así, digo, bueno, uno no puede terminar de saber si fue por eso. Pero si no pero si salieron sin lo mínimo. Otra fuente, también me informan, que hubo cientos de pedidos de mantenimientos menores y pedido de material desde el comando de la base submarino a la Dirección General de Material Naval. Por eso digo que el retiro del responsable número 1 de la base submarina... Es muy sospechoso. Es sospechoso. Hoy se reunió, o en las últimas horas se reunió con gente de la Oficina Anticorrupción y yo supongo que le van a tomar o le van a prestar atención a sus denuncias, ¿no? Totalmente. Yo confío en la Oficina Anticorrupción. Yo le agradezco que haya venido acá. Muchas gracias. Quizá no he tenido el tiempo necesario porque tenemos mucho material, pero vamos a seguir conversando con usted. Muchas gracias. Me voy a conversar con Daniel Adá. En esos segunditos aprovechamos el tiempo. Dale. Bueno, Daniel, empezamos por el principio. Sí, señor. Yo no quiero detenerme en cosas que pasaron hace mucho, pero sí quiero hacerte 2 o 3 preguntas concretas que tienen que ver con el pasado. Cuando ves cómo está C5N hoy, de verdad, ¿qué te pasa? No, me da mucha pena. Conozco al 90% o al 80% de la gente que ahí trabaja porque fueron parte del sueño de C5N. C5N no existía. C5N se gesta el día que yo vendo Canal 9 y yo no gozaba en Canal 9. A ver, a mí me gustan las noticias. Cada vez que tenía que poner una novela sufría. No entiendo nada, ni lo voy a entender. Como me imagino que tal vez te puede pasar a vos. Sí, nosotros mamamos una primicia, nos gusta la información. O sea que fui seleccionando a casi cada uno de los camarógrafos, a cada uno de los productores, a los cronistas, a los conductores. Y habíamos armado un gran equipo. Yo les entregué al grupo que compró un buen equipo. Y hoy cuando los escucho y me llaman y me cuentan y viven con angustia, obviamente me da mucha pena. Bueno, yo quiero ser prudente porque viniste con parte de tu familia, con tu mujer, con tus hijos, y no quiero... Supongo que saben lo que pasó. Obviamente, o muchas de las cosas que... por supuesto. Bueno, yo quiero ser directo. La caída del helicóptero. La caída de las antenas. Yo digo el ataque, para mí no hay ninguna duda, el ataque de las antenas. Los problemas que tenías con Longobardi, los disparos que tuviste en el cumpleaños de tu mujer en ese restaurante en Pilar, ¿fueron para que vendieras? Yo saco de todo eso el helicóptero. El helicóptero tuvo una falla. Al principio yo sospeché y pedí una investigación a Alemania y la verdad que la investigación que hizo la compañía habla de un accidente, que tuvo algún otro helicóptero parecido a ese que estuvo en el Mar del Norte haciendo petróleo. El resto yo lo concateno, lo uno.
qué sé yo, es doloroso, fue fuerte. ¿Fue para que vendieras? Yo creo que, a ver, yo tuve presiones como tuvieron, creo que la mayoría de los dueños de medios. Algunos tuvieron la espalda, digo, para sostenerla. Para sostenerla. Digo, qué sé yo, el dueño de esta empresa, Daniel Vila, estoy seguro que no la habrá pasado bien y es muy discreto y si bien no dice de quién le pidieron la cabeza, yo creo que tu cabeza estaba pedida. No, sí, estaba pedida. Yo lo digo porque no quiero poner en una situación manual, pero la mía y la de otros más. Por supuesto. Igual que a vos te pidieron la de Longobardi y la de Novarecio. Novarecio eran un pedido permanente. A ver, yo podría haber cedido a eso. Pero digo, tener una empresa donde vos no podés hacer lo que te gusta y que te la controle el gobierno, dije... Y además vi los indicios. Con mi mujer tuvimos noches que no dormimos. Un día un alto funcionario de la AFIP me preguntó de una manera que no me lo olvido más. ¿Cuántos hijos tenés vos? 4. ¿Y si metemos preso a tu mujer y a vos? Digo, pero si no tenés un motivo para meternos preso. Bueno, pero acá te podemos armar cualquier cosa. Y de hecho me armaron una causa que me llevó 4 años ganarla. Una brutalidad, una arbitrariedad. Pero, a ver, Luis, parte del pasado, vivimos... Yo trato de ver siempre en la vida las cosas positivas. Todo eso ya terminó. Me parece que la Argentina no va hacia Caracas, está yendo hacia otra. El otro día estaba viendo en la inauguración del G20, digo, wow, se empieza a oler otra cosa. Y la pesadilla pasó. ¿Comprarías C5N y las radios de nuevo? No. ¿No? ¿De ninguna manera? No. ¿Por qué? Primero porque a mí me gusta tomar medios y hacerlos. Creo que el C5N de hoy, la enorme mayoría de la gente es muy valiosa, pero habría que hacer una cantidad de cambios que sinceramente yo no... Primero, hoy mi cabeza está en Infobae. En los últimos 5 años me dediqué a crecer fuera de la Argentina. Infobae hoy es el segundo sitio de noticias de habla hispana en el mundo. Y mi sueño es que una empresa argentina pueda seguir creciendo y que pueda superar en algún momento al diario El País de España. ¿Cuál es tu mirada sobre Víctor Hugo Morales, por ejemplo? A ver, yo diría que Víctor Hugo para mí fue un enorme periodista deportivo. Y de repente vi un cambio en él que sinceramente no me imagino que se habrá convertido. Viste que creo que era Chesterton, hablaba de la fe del converso. Por distintas razones la gente a veces se puede convertir, ¿no? Y de repente el converso se hace más fanático que el religioso que lo era y que es mucho más natural. A mí me da la sensación que uno de los grandes daños que vivimos en la década que terminó, y creo que hay que remarcar eso, esto terminó y probablemente no se repita, es que el fanatismo entró en el periodismo. Y cuando dejamos de poner los datos sobre la mesa y vale más tu visión del dato o mi visión del dato sobre el dato, tenemos un problema. Y no quiero poner la tinta en Víctor Hugo, pero creo que fueron muchos, ¿no? Y tampoco es bueno que esto se repita, ¿no? Que haya de esta nueva etapa... Que se conviertan en fanáticos semen, exactamente. ¿no? ¿Hay fanáticos semen? A ver, yo diría que el otro día leía una columna de Jorge Fontevecchia que hablaba del infantilismo de la sociedad argentina. Yo me quedé, porque siempre uno escuchó hablar de que esta es una sociedad adolescente. Él hablaba del infantilismo. El infantilismo se caracteriza por tener blancos o negros. Y no sería bueno, digo, simplemente lo pongo como un llamado de atención. No sería bueno que esto ocurra también. Hay quienes dicen que se está generando un sistema de medios demasiado oficialista y que se están acallando las voces. Ponen a la salida de Víctor Hugo, a la de Navarro, e incluso algo que anunciaron hoy. Horacio Berbisky hoy acaba de anunciar que no escribe o que interrumpe sus columnas. En página 12. En página 12. ¿Vos lo ves esto como un avance sobre la libertad de expresión? Bueno, si fuese un avance estaría muy mal. Si eso, yo no sé por qué se va a Berbisky. La verdad que no, dice que se va porque se va a meter a escribir libros y porque... La verdad que yo puedo no coincidir en un montón de cosas con Berbisky. Ahora, a mí me parece que todos tienen que hablar, todos tienen que escribir. Lo que también te digo, Luis, es que el cambio de los medios que estamos viviendo es tan dramático. Que nos pasa por encima a todos nosotros.
Y además que Víctor Hugo esté en Página 12. ¿No? Página 12 es un diario de 10.000 ejemplares. Sí. O 11.000. No sé. ¿Decía Víctor Hugo Víctor Hugo, no, perdón. Horacio Berbisky? Horacio Berbisky. Sí. Con lo cual, la potencia de Berbisky es superior a la de su diario. Es decir, que si mañana Berbisky decide crear su blog... ¿Cómo? Que la fuerza de Berbisky es mucho más fuerte que... Hoy muchos periodistas son más fuertes que su medio. Porque el colectivo medios como tal está viviendo una crisis enorme. Y acá lo asociamos con lo que hizo López o lo que hizo Pérez o lo que hizo... En el mundo está pasando esto. Digo, cuando vos ves que en 1990 la Asociación de Periodistas de los Estados Unidos tenía 490.000 trabajadores de prensa y el año pasado tiene 160.000, digo, wow, ¿y qué es un problema de libertad? No, es que la gente, desde que apareció este invento maravilloso que es el teléfono inteligente, en una hora de su tiempo, no sé, envía un WhatsApp o un Telegram, tuitea algo o mira Twitter, los chicos mandan un Snapchat, se conectan a Facebook y pasan cantidad de horas, los chicos y los grandes, mandan un mensaje de texto, leen un correo electrónico, ven un video en YouTube, hacen un Facebook Live. Digo, wow. Y el CEO de Netflix dice, nuestra única competencia es el sueño. Claro. El sueño de las personas. Luis, hace 10 años vos no competías contra nada de eso. No, yo estoy seguro que ahora muchos de los que te están mirando, miran la cornisa, y están con esto y le están compartiendo el último. Wow, la capacidad de atención es limitada. Sí. Vos competís contra todo, ya a no mí me competís encanta contra el eso. 13. Hablemos un segundo de la industria peso pesado. Sí. Me encanta eso. Clarín y La Nación empezaron a cobrarle por contenido premium. ¿Infobae ya empezó o todavía no? Todavía no. Te van a, Clarín y La Nación, perdón, yo supongo que como en cualquier país del mundo te van a presionar para que sí lo hagas. Nosotros hablamos mucho con ellos y los entiendo a la perfección. Yo tengo una ventaja. A ver, la lógica de ellos es absoluta. Alguien tiene que pagar por el periodismo. Alguien tiene que pagar los sueldos. ¿Vos compartís? Absolutamente. Y no descarto que en algún momento nosotros también lo cobremos. Lo que digo es, hoy mi empresa es rentable. Entonces digo, yo no quiero ganar más dinero. O sea, el dinero que se gana hoy en la compañía es para invertirlo en la compañía. Ellos tienen un problema. Arrastran una enorme mochila que es el papel. Duele decirlo, sé que se enojan mis amigos de Clarín y La Nación cuando yo les digo que el diario, el diario de papel, no se murió, pero está agonizando. ¿Por qué? Vos tenés hijos adolescentes. Sí. No, bueno, ya no son más adolescentes. Bueno, ya son jóvenes. Sí. ¿Los viste alguna vez a ellos ir hasta el kiosco de la esquina a comprarse un diario para leer las cosas que pasó allí? ¿Querés que te diga la verdad? Sí. Sí. Me lo van a comprar a mí, me lo van y me lo traen a mano. Pero es muy raro. Sí. Ni lo miran. Entonces, ¿qué creo? Cuando el otro día lo escuchaba a Mario Pergolini, digo, Luis Novarecio le hizo un reportaje magnífico a Pergolini. Buenísimo. Ahora, yo no lo vi en vivo. No lo vi. O sea, a las 11 de la noche estaba dormido. Ahora te digo, lo vi en YouTube. Igualmente quiero decirlo, esto lo están viendo en vivos y lo está viendo mucha gente. Igual, no, sin ninguna duda. Pero ¿sabes cuál es la ventaja? El que no lo ve en vivo, lo puede volver en YouTube. ¿Cristina tiene que estar presa? Te saqué de... A ver, eso lo determina un juez, ¿no? Digo, lo que yo presuma, lo que yo crea o lo que yo quiera no es trascendente. Okay. Pero creo que no va a ir presa. ¿Cómo? Creo que no va a ir presa. ¿Por qué? Primero porque no es común que los presidentes vayan presos. Es extraño. Segundo, que me parece que al gobierno no le conviene. Creo que hice el lío con el micrófono. Todavía tenés los vicios de... No, llegué al estudio acá y no sabes la cantidad de recuerdos. Yo hacía después de hora del otro lado. En ese estudio. Sí. Y lo bien que te digo. Los mejores recuerdos. Sí. Una vez, hace un año aproximadamente, un poquito más de un año, cuando nadie imaginaba que Cristina Fernández de Kirchner iba a ser candidata, tomé un café con un funcionario de gobierno. Y yo le pregunté lo mismo, digo, pero si tienen todo, si quieren ustedes... Y me dijo, bueno, primero que es decisión de la justicia, nosotros no nos metemos, no hacemos eso. Pero segundo, políticamente, nosotros la necesitamos libre, hablando y candidata. En ese momento yo ni imaginaba a Cristina candidata. Al poco tiempo la continué viendo libre, la empecé a ver hablando y la vi fue una candidata. Y es funcional al gobierno. ¿Por qué? Si vos fueses Marcos Peña, el gran creador de la política de este gobierno, ¿dónde preferirías tener a Cristina? Enfrente.
Digo, Cristina atomiza el peronismo, lo parte, le quita, digo... Lo fragmenta de manera... Claro, y digo, y si fuese la candidata contra Mauricio Macri en el 2019, es el mejor favor que le puede hacer al gobierno. Dice Marcos Peña. No dice Marcos Peña, no, yo trato de pensás pensar como Marcos Peña. ¿no? Está bien. ¿Te parece bien que Debido esté preso, que Vudú esté preso? Yo insisto, estas son decisiones de la justicia. Está muy ahora en boga discutir si la prisión preventiva corresponde o hay que esperar al final del proceso. ¿Vos qué pensás? Que el Código Penal es sabio, y el Código Procesal también, que la norma es que la presunción de inocencia existe, pero que la detención en caso de que un juez considere que alguien puede interferir en la investigación o que haya peligro de fuga, en este caso me parece que ninguno de los dos estaban a derecho. Ahora, el magistrado que tomó la decisión debe haber pensado que tal vez podían interferir en la búsqueda de la justicia, ¿no? A ver si yo te puedo plantear la escena. Hiciste volver a tu casa a la expresidenta, que llamaba por teléfono, me imagino yo, vos me dirás, yo estoy seguro, ¿no? O mandaba a llamar por teléfono para que echaran a Longobardi, para presionarte, para que avisadores privados te quitaran la pauta, qué sé yo. La verdad, ¿qué sentiste cuando entró, después de tanto tiempo, Cristina, a hacerle un reportaje Infodeport? ¿Hubo interpretaciones? De todo tipo. A ver, siempre la realidad a veces es más sencilla. simple. Me trajo hasta líos familiares ese reportaje. ¿En serio? Sí. Gente muy, pero muy cercana a mi familia, diciendo, ¿cómo vas a hacer eso? Amigos, wow. Gente que me dice, ¿cómo? Y yo creo en esto, Luis, ¿Qué te decían? ¿Cómo tuviste el estómago para hacer eso? ¿O cómo, lo que vos imagines, sí, sumale algo más. Ahora bien, yo creo que yo soy un profesional. Y en mi caso, para mí es más importante el medio que comando, que dirijo, que lo que me puede pasar a mí. O sea, yo nunca utilicé un medio de comunicación para contestarle a alguien. Nunca. Nunca un medio de comunicación mío fue usado para dirimir un problema personal que tengo. No corresponde, Luis. Digo, yo los temas personales los arreglo de manera personal, pero no uso el medio ni pongo el medio para eso. Para mí la entrevista a Cristina fue un antes y un después en la campaña electoral y fue un antes y después en esta carrera nueva de los medios de comunicación. ¿Por qué te digo, Luis? Nosotros no publicitamos el reportaje. El reportaje iba a ser a las 3 de la tarde y recién 2:15, cuando ella ingresó al estudio de Infobae, salió el primer tuit. ¿Por qué? Porque temíamos que, no sé... Que no vinieran. O que alguien en la calle impidiese que ingresase. ¿Ah, sí? A ver, tenemos una sociedad nerviosa. ¿Y qué pasó? Mientras un medio de internet hacía un reportaje magnífico a mi gusto que hizo Luis Novarecio, todos los canales de televisión, de noticias y no de noticias, tenían en vivo lo que pasaba en un medio de internet. Es impensado. Es un nuevo paradigma. Pusiste la marca en todos los medios de comunicación. Durante 4 días, sí, yo digo, a ver, fueron 200 menciones en diarios internacionales. Entonces, a ver, ¿qué priorice yo? Y alguien podrá decir, ¿cómo dice esto este tipo? Un tipo que le pasó A, B, C, D. Bueno, primero, yo trato de mirar siempre para adelante. Segundo, cuando uno es profesional, a veces le retuerce el estómago en alguna decisión que toma y prioriza una empresa que para mí hoy es el centro de mi vida. ¿Es cierto que evitaste que Kirchner le pegara a Marcelo Longobardi? Bueno, a ver, con Marcelo hoy vivimos algunas cosas... Tremendas. Terribles. Ahora cuando... Te recuerdo que estoy trabajando en el libro con Marcelo, así que me enteré de algunas. Yo he visto cosas, por eso te digo, yo trato de no mirar para atrás. Yo he visto cosas que hablan de la anormalidad que se vivió en esta sociedad. Y Marcelo, realmente yo le tengo, además del cariño, y ha tenido una templanza. Y es otro tipo para mí que mira para adelante. Porque si no, dedicaría Él tiene hoy el programa más escuchado de la radio. Y no lo escucho hablar de lo que pasó.
Como muchos, Luis. Me quedó una cosita con la entrevista a Cristina. Decime que no hiciste ninguna concesión para la entrevista. ¿O qué hubo? No, te voy a contar las 3 cosas que pedía el equipo de comunicación. La primera, que lo entreviste yo. Y ahí tuve un prurito importante. Primero, o 2. Uno, que emocionalmente no hubiese sido objetivo. La segunda es que cuando uno dirige un equipo, no sé, yo soy fanático de River como vos. Sí. Yo me imagino, y vos también, que Gallardo muchas veces cuando hay un tiro libre... Lo debe dice, querer patear. Este es mío. La señal que Gallardo daría si se pone la camiseta y entra es horrible para el resto del equipo. Entonces dije, no, de ninguna manera. Creo que hay muy buenos periodistas, entre ellos Luis. La segunda condición pusieron ellos que se hiciese en el Instituto Patria. Y yo dije que técnicamente no estábamos capacitados para transmitir desde ahí. Y la tercera es que fuese grabado. Y fue en vivo. Una última pregunta breve y agradeciéndote Por el Dios. tiempo que nos dedicaste hoy. Muy interesante fue conversar con vos. ¿De qué estás arrepentido? Bueno, a ver, cuando vendí, durante varios meses, además de llorar o deprimirme, me arrepentí de no haber armado un escándalo. Con el paso del tiempo se me fue pasando y traté de ver. Mi psicóloga dice que uno en la vida tiene, cuando les pasa algo como lo que pasó, el mismo efecto del duelo, ¿no? Seguro que me he arrepentido de muchas cosas. Mi carrera tuvo... Pero bueno, ya con el diario del lunes todo es más fácil. Lo que trato es, uno es absolutamente imperfecto, Luis. Trato todos los días de ir corrigiendo y